El conflicto entre Rusia y Ucrania es uno de los eventos geopolíticos más complejos y significativos del siglo XXI. Este conflicto no solo enfrenta a dos naciones vecinas, sino que involucra a potencias globales como Estados Unidos, la Unión Europea y a la OTAN. En este video exploraremos las raíces históricas, las causas inmediatas y los intereses estratégicos que han llevado a esta crisis. Antes de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, existía en el mundo paridad de poder entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. En ese momento la moda era tercerizar su conflicto como si de un juego se tratara. Ambos bloques apoyaban con envíos de armas a diferentes facciones en otros países, como en los conflictos de Vietnam y Corea. Se trataba de una carrera armamentista donde cada bloque se dedicaba a minar los intereses del otro y, de paso, probar sus armas en combate real. Este jueguito es el mismo que vimos en Siria y el que vemos más marcadamente en Ucrania ahora, donde los que sufren son los ucranianos. En aquel entonces, como ahora, existía la disuasión nuclear y lo que se llama destrucción mutua asegurada. Ambas potencias tenían y tienen tal poder nuclear que se pueden destruir entre ellas y demás países aliados. Pero el famoso jueguito se pone más interesante a partir de la caída del muro de Berlín, como veremos a continuación. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. El 9 de febrero de 1990, durante el proceso de redacción del Tratado de Reunificación Alemana, el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, visitó al entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov. El objetivo era apaciguar a los soviéticos por la futura inclusión de una Alemania unificada en la órbita occidental. Gorbachov llegó a proponer una estructura paneuropea de seguridad que incluiría el ingreso de Rusia en una OTAN reformada. Baker consideró esta idea un sueño inalcanzable. Más adelante veremos el por qué no ingresar a Rusia en la OTAN, ya que es una pieza clave del juego. Ahí viene el lobo. Baker convenció a Gorbachov de que una Alemania unificada estaría mejor en la OTAN, como una garantía de estabilidad en Europa, pero afirmando que no habría más expansiones hacia este y que los intereses de seguridad de Moscú serían respetados. Las negociaciones habrían dado garantías al gobierno soviético de que la OTAN, creada en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, no permitiría la adhesión de ningún país del bloque del Este, excluyendo la República Democrática de Alemania. El New York Times publicó en 1992 una serie de documentos oficiales que daban cuenta de la adopción de una doctrina estratégica que tomó el nombre de Doctrina Wolfowitz, en virtud de la cual Estados Unidos se reservaba la supremacía sobre los demás estados, proponía el unilateralismo y establecía como primer objetivo evitar el resurgimiento de un nuevo rival, ya sea en el territorio de la antigua Unión Soviética o en otro lugar. El documento inicial fue luego moderado en sus términos. Como no es de extrañar, ante una Rusia debilitada sustancialmente, los Estados Unidos aprovecharon el margen para mover las fichas a su favor, y no precisamente en busca de una doctrina de paz mundial que tuviera en cuenta los intereses de seguridad nacional de todos en el marco europeo. Hay que entender algo. Las relaciones internacionales no son como las de dos personas civilizadas bien llevadas. Son relaciones de poder, dominio y chantaje, donde el más fuerte manda, exige, gobierna y manipula. Así de simple, así de crudo. Con Boris Yeltsin en el poder, la Rusia postsoviética estuvo marcada por la corrupción generalizada, el colapso económico, dos guerras en Chechenia y enormes problemas sociales y políticos. El vicepresidente Alexander Rutskoy denunció a las reformas de Boris Yeltsin como un genocidio económico. Comenzada la década de 1990, así estaba el rival de los Estados Unidos, haciendo aguas por todos lados.
Los países miembros de la OTAN, bajo la dirección de Estados Unidos y aprovechando la debilidad rusa, decidieron unánimemente invitar a algunos países de Europa del Este que deseaban pertenecer a la organización, lo que significaba expandir las fronteras de la OTAN hacia el este. Así, en 1999, la OTAN incorporó a Hungría, Polonia y la República Checa, la palabra dada por el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, a Mikhail Gorbachov, en febrero de 1990, no fue respetada. Aprovechándose de la aversión de estos países hacia Rusia, como bastión y heredero de la Unión Soviética, Estados Unidos, a través de la OTAN, puso de manifiesto sus verdaderas intenciones. Mantener una especie de guerra fría en Europa para garantizar el mantenimiento de sus bases militares, la supremacía mundial y la continuación de su maquinaria militar industrial. Se autoproclamaron los dictadores y dueños del mundo, extasiados de soberbia y altanería. En este escenario, el 31 de diciembre de 1999, Yeltsin hizo un sorpresivo anuncio de su renuncia, dejando la presidencia en manos de su sucesor, el entonces primer ministro, Vladimir Putin. Así Putin se convertía en presidente interino de la Federación Rusa. Las elecciones presidenciales se celebraron el 26 de marzo de 2000. Putin ganó en la primera ronda con el 53% de los votos. Había ganado popularidad con su papel en la Segunda Guerra de Chechenia, cuando el 26 de agosto de 1999 ordenó al ejército ocupar las zonas fronterizas para impedir nuevas incursiones chechenas contra Daguestán, mientras comenzaba un demoledor ataque aéreo contra la República Rebelde. La capital chechena fue tomada por los rusos a principios de febrero de 2000, tras destruir lo poco que quedaba de ella. Así nacía el hombre fuerte de la política y los intereses rusos. La Federación Rusa, con él a la cabeza, resurgiría de las cenizas y volvería a alzar su voz ante el mundo. En 2005, semanas antes de la adhesión de la República Checa, Hungría y Polonia a la Unión Europea, ya miembros de la OTAN desde 1999, la OTAN se amplió también a Bulgaria, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia y Letonia. Estos dos últimos fronterizos con Rusia. De esta forma, Bielorrusia y Ucrania quedaron como los dos países ubicados sobre la línea roja que separaba a la OTAN de Rusia. Nuevamente se rompía la palabra dada a Mikhail Gorbachov. La OTAN ponía en riesgo la seguridad nacional de Rusia sin razón demostrable en la realidad. Ahora se ponían las armas occidentales en las fronteras de Moscú. Todo este movimiento bajo la mirada impaciente de Vladimir Putin al mando de la Federación Rusa. El 14 de marzo de 2004, Putin fue elegido presidente para un segundo mandato y recibió el 71% de los votos. Estaba claro que ya contaba con el apoyo mayoritario de la población, y con eso de respaldo se encaminó a levantar a Rusia de la situación que había quedado. En un discurso en el Kremlin de 2005, Putin caracterizó el colapso de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. En ese mismo año, se lanzaron los proyectos de prioridad nacional para mejorar la atención médica, la educación, la vivienda y la agricultura de Rusia. También fue una prioridad recomponer y modernizar las fuerzas armadas rusas tras la decadencia que habían sufrido después del colapso de la Unión Soviética y la crisis rusa posterior. En esta situación, y una Rusia en vías de recuperación, el 10 de febrero de 2007, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vladimir Putin pronuncia un discurso histórico y profético a modo de ver de la prensa rusa y como el primer hito de enfrentamiento de Rusia contra la OTAN para la prensa occidental. En su intervención, Putin condenó firmemente los esfuerzos de Estados Unidos por construir un mundo unipolar,
criticó el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia y la configuración del sistema internacional. En ese discurso, Vladimir Putin levantó la voz opuesta de Rusia contra la política unipolar y dictatorial de Estados Unidos en el mundo, defendiendo los intereses de la federación que representaba. Rusia plantó cara a Estados Unidos, defendió sus intereses y el derecho que tenía cada país de tomar sus decisiones sin presión ni coerción extranjera. El politólogo Andrew Michata interpreta el discurso como una declaración de guerra contra Occidente. El papel de Estados Unidos como heraldo de la democracia, juez y jurado internacional, comenzaba a tener oposición frontal desde una Rusia que ya no era la superpotencia de antaño, pero que aún poseía un poder militar que tenía que ser tenido en cuenta. Continuaba siendo la segunda potencia militar del planeta y la primera nuclear. Estados Unidos actuaba a sus anchas. Solo basta mirar a Irak, Afganistán, Libia y Siria, por poner algunos ejemplos. Cabe rememorar la crisis de los misiles o crisis del Caribe que tuvo lugar en octubre de 1962 en Cuba, donde el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear entre las dos superpotencias, porque se instalaron en Cuba misiles nucleares de alcance intermedio por parte de la Unión Soviética, pero ¿acaso Estados Unidos no tenía los suyos en Turquía? ¿Por qué Estados Unidos se cree con la prerrogativa y la prepotencia de hacer y que no le hagan? Así se autodenomina el defensor de la democracia, ejecutando sus deseos sin más nada que importe que sus propios intereses. A partir de ese discurso, la rivalidad estaba en la mesa de juego del equilibrio geopolítico internacional. Rusia junto a China encabezarían la lucha por un mundo multipolar más inclusivo, por lo que pasarían a ser el objetivo principal a desestabilizar para los Estados Unidos y sus socios de la OTAN. Así estaban las cosas para el 2007. La lucha geopolítica estaba abierta con los contrincantes declarados. Por un lado, Estados Unidos tratará de mantener el mundo a su favor como hasta ese momento, y por el otro China como superpotencia económica pujante y poderío militar en rápido ascenso, con Rusia a su lado. Existe una cuestión que vale la pena aclarar, porque se usa como punta de lanza contra Rusia. El Memorándum de Budapest. Ucrania, que como resultado de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se había convertido en el tercer país con más cabezas nucleares, accedió a la entrega a Rusia del armamento nuclear del que disponía el 5 de septiembre de 1994, a cambio de que fueran respetadas la soberanía e independencia y las fronteras de Ucrania. Hay que dejar claro que para una Ucrania en crisis económica era muy pesado el mantenimiento de dichas armas, y por otro lado, a Estados Unidos le convenía que Ucrania no siguiera siendo un poder nuclear por razones obvias. De todos modos, una Ucrania frágil le servía a sus intereses. Desde un punto de vista de seguridad nacional para Rusia, la República de Ucrania estaba dentro de su área crítica, dejando fuera la historia de los dos pueblos. Toda intervención foránea en los asuntos ucranianos le compete a Rusia de una forma lógica, como mismo le compete a los Estados Unidos cualquier jugada de una potencia extranjera en un país con el cual comparta frontera como México, por ejemplo. En el ocaso del año 2013, el 21 de noviembre inicia el detonante de toda la crisis, el Euromaidán. Se conoce como Euromaidán a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos con grandes protestas en la Plaza de la Independencia en Kiev. Las protestas, de índole europeísta, independentista y nacionalista, se desencadenaron a raíz de la repentina decisión del presidente Víktor Yanukovych de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania y fortalecer sus lazos con Rusia. Sorprendentemente, el gobierno ucraniano formado después, encabezado por Mykola Azarov,
publicó el 21 de noviembre de 2013 una nota oficial en la que informaba que el proceso de preparación de la firma del acuerdo quedaba suspendido. Azarov reprochó a la UE y al Fondo Monetario Internacional la falta del apoyo económico que hubiera compensado el divorcio comercial con Rusia. Esto muestra que lo único que importaba era separar a Ucrania de la esfera rusa sin tener en cuenta la crisis económica a la que se vería enfrentada. Las protestas recibieron amplio apoyo desde naciones occidentales que querían sacar a Ucrania de la órbita rusa para que se integrase en la órbita occidental. El 4 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania se reunió en Kiev con líderes de la oposición para expresarles su apoyo. Al mismo tiempo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, dijo que los ucranianos deben poder decidir su futuro. El 15 de diciembre, el senador estadounidense John McCain visitó a los manifestantes en la plaza y le mostró su apoyo a la causa. En las protestas se hizo presente Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, para dar su apoyo a los manifestantes armados. Se volvía a esgrimir el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos cuando le conviene a Estados Unidos. Sergei Glaziev, diputado de la Duma Estatal de Rusia, dijo que Estados Unidos está gastando $20 millones a la semana en grupos de la oposición ucraniana. Queda más que clara la intervención descarada y burda sobre los asuntos internos de Ucrania por parte de Occidente, promoviendo un cambio de régimen alejado de la influencia de Rusia. Pero era muy sabido por Occidente que Rusia reaccionaría y contaban con ello. El objetivo final era desgastar al adversario tanto militar, política como económicamente. ¿Se acuerdan cuando anteriormente les comenté sobre la doctrina Wolfowitz de 1992, que mediante la cual Estados Unidos se reservaba la supremacía sobre los demás estados, proponía el unilateralismo y establecía como primer objetivo evitar el resurgimiento de un nuevo rival, ya sea en el territorio de la antigua Unión Soviética o en otro lugar? Aquí tienen un ejemplo claro y legible. En esta jugada no importaba el bienestar del pueblo ucraniano. El único objetivo era debilitar a la Federación de Rusia. Es famoso el audio de Victoria Nuland, creyéndose dueña y señora del futuro de Ucrania, usando a la supuesta oposición como títeres, dejando claro que no le interesaba el criterio de la Unión Europea. Frente a los acontecimientos y a la amplia división dentro del territorio ucraniano, hay que tener en cuenta que el principal apoyo que tenía la adhesión a la Unión Europea era en Kiev y el oeste de Ucrania. A medida que se avanzaba hacia el este, donde estaban la mayoría rusa, ese apoyo decrecía y se hacía más firme el sentimiento prorruso. El 26 de febrero de 2014, Putin da la orden de poner al ejército en alerta en las zonas del centro y oeste de Rusia ante la inestabilidad en Ucrania. El 18 de marzo se confirma la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia, deteriorando esto las relaciones entre Rusia y Occidente. Esta anexión recrudeció aún más las manifestaciones prorrusas en el este ucraniano, llevando, el día 7 de abril, a que se proclamara la República Popular de Donetsk, iniciando el día 13 de abril una respuesta militar por parte de Ucrania contra esta declaración de independencia. La República Popular de Lugansk fue proclamada el 28 de abril. Esta república se unió a la República Popular de Donetsk en su lucha contra el gobierno de Ucrania. Es en esta situación donde Ucrania declara públicamente que la situación al este del país escapa de sus manos y posibilidades. Ante una Ucrania exhausta por la exigencia de los combates al este del país, aparecen el 5 de septiembre de 2014 los acuerdos de Minsk I y después Minsk II. Nadie puede exponer el objetivo de esos acuerdos mejor que la canciller alemana, Angela Merkel, que el 7 de diciembre
de 2014-2022, reconoció en una entrevista al diario alemán Die Zeit que los acuerdos de Minsk se firmaron con el único objetivo de dar tiempo a Ucrania para rearmarse y fortalecerse. Y ese país usó ese tiempo para volverse más fuerte, como se puede ver hoy. Además, Merkel añadió que en ese momento Rusia tenía la capacidad de aplastar fácilmente a Ucrania. Dudo mucho que en ese tiempo los países de la OTAN podrían haber hecho tanto como hoy para ayudar a Ucrania. Otra prueba más de que el objetivo era debilitar hasta los cimientos a Rusia. En el otoño de 2021, Rusia presentó 2 borradores de tratados que contenían solicitudes de lo que denominó garantías de seguridad, que incluían una promesa jurídicamente vinculante de que Ucrania no se uniría a la organización del Tratado del Atlántico Norte. También pedían una reducción de las tropas y del equipo militar de la OTAN, estacionados en Europa del Este, y amenazó con una respuesta militar no especificada si esas demandas no se cumplían en su totalidad. La OTAN rechazó estas solicitudes. Los eruditos de Occidente salieron a cuestionar las peticiones naturales de Rusia, dejando entrever el objetivo: socavar la estabilidad nacional rusa. Ante la negativa de la OTAN, el 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció oficialmente las 2 regiones separatistas en el este de Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, como estados independientes y desplegó tropas en el Donbass. El 24 de febrero de 2022, Rusia desata una invasión militar a gran escala contra Ucrania. Comienza así el desangramiento de Ucrania, a las órdenes de la OTAN con el propósito de debilitar a Rusia. Ya todos sabemos qué ha pasado a continuación, y las decenas de miles de vidas humanas perdidas, y la destrucción a la que ha estado sometida Ucrania. Pero ¿quién ha ganado con esta guerra? Ucrania. Ni pensarlo. Rusia. Tampoco. La Unión Europea. Ha perdido más que la propia Rusia. El caso de la Unión Europea se merece una mención especial porque han puesto los tontos en esto. Su grado de servilismo y entrega a los intereses de Estados Unidos ha sido vergonzoso, partiendo del punto de que han entregado su defensa al poder del ejército norteamericano. Cada arma que envían a Ucrania tienen que reponerla comprándole al tío Sam. Cada euro que mandan lo sacan de sus propias economías y del bienestar de sus pueblos. Renuncian al gas y el petróleo barato ruso para comprarle mucho más caro a Estados Unidos. Alemania permite que le vuelen en sus narices el oleoducto Nord Stream 2 y para colmo hace como si no pasó. Destruyen la seguridad europea en virtud de los intereses de un país de otro continente. Sus empresas han perdido competitividad en el mercado mundial. Estados Unidos sale como el beneficiado de esta guerra. Su complejo militar industrial ha facturado una verdadera fortuna. Le venden gas y petróleo bien caro a Europa. Muchas veces petróleo comprado a la India, que actúa como intermediario meramente. Ha conseguido debilitar militarmente a Rusia, al menos en cuanto a sus arsenales, a coste del pueblo y la prosperidad de Ucrania. Ha sometido aún más a la Unión Europea a sus intereses y caprichos. Dejar claro que Rusia tampoco es un crisol de santidad. Por ahí anda su apoyo a las dictaduras en Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Pero estamos enfocados en el conflicto Rusia-Ucrania en este video. ¿Qué nos dejará esta guerra? En primer lugar, una Ucrania destrozada económica, social y militarmente. Una Europa sumisa que dista mucho de lo que una vez fue. Una Europa que ha perdido poder político y económico a nivel mundial por servirle de alcahuete a Estados Unidos, que le costará mucho poder crear la confianza mutua que una vez existió y tan importante es para la paz y el comercio. Una Europa con políticas ridículas en varios aspectos de la vida, con un desenfoque total de la realidad. Una Rusia con una experiencia en combate extraordinaria
con una maquinaria bélica pulida, con convicciones más radicales en torno a Estados Unidos y Europa, con nuevos lazos económicos junto a otros países que defienden un mundo multipolar no hegemónico y una alianza que está en niveles estratégicos con China. Al final nos dejará un mundo más polarizado, con una gran desconfianza entre los bloques ya visiblemente formados. Si me preguntaran a mí quién perdió, diría rotundamente que perdió la humanidad, y todo por satisfacer las ansias de poder de un país que se cree amo y señor del mundo. Hasta aquí este análisis. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Nos vemos en otro video. Chao.